Muy buenas tardes. Bueno, me da gusto que hay un buen número de presentes en este seminario. Voy a tratar a propósito, ¿a qué horas empieza la sociedad de jóvenes? ¿A las qué? Bueno, me dijeron que puedo estar hasta las 12 de la noche, que de ahí en adelante. Ok, perfecto. Muy bien. A ver. Perfecto, muy bien. Habló la autoridad de aquí, hay que cuadrarse. A ver, déjame ver. Ok. En el primer problema vimos el asunto de que si Dios, que es la Trinidad, o Dios, o la Deidad, es uno, son dos o son tres. Ya en la mañana lo presentamos a la hora de la escuela sabática y espero de que no haya quedado alguna duda. Hice preguntas de que si quién tenía preguntas y nadie me preguntó. Espero de que no me salgan como me dijo un alumno: pastor, está tan confuso eso que ni siquiera sé qué preguntar. Bueno, vamos al segundo problema. Y déjenme irme, aquí está. El segundo problema que vamos a tratar de resolver o aclarar esta tarde es precisamente sobre la posición de Cristo dentro de la deidad. El unitarismo o el arrianismo, ¿verdad?, dice que nada más es un solo Dios, Cristo es un Dios inferior y luego el Espíritu Santo es una influencia. El binitarismo dice no, el Padre y el Hijo, los dos son Dios, porque si es Hijo te participa de la misma naturaleza del Padre y por lo tanto los dos son divinos. Pero el Espíritu Santo es Cristo mismo, que cuando vino aquí se encarnó y regresa. Al regresar se quita esa naturaleza humana y desciende como Espíritu Santo. Eso es lo que enseñan los binitarios. Los trinitarios dicen son tres personas, los tres son divinas, ninguno creó al otro, los tres son autoexistentes, los tres tienen todas las características de la deidad y por lo tanto a los tres debemos adorarlos. Esa es la posición cristiana y también la posición adventista. Bueno, vamos entonces a empezar con el punto, porque ahí es donde empieza el problema. Todo depende de la preexistencia. ¿Qué es preexistencia? Bueno, Cristo cuando vino a este mundo, Él ya existía antes y simplemente dice, el verbo se hizo ¿qué? Y vino a vivir con nosotros, pero ya existía antes. Sin embargo, vámonos más allá. ¿Quién existía primero? ¿El Padre? ¿Y después el Hijo fue creado? ¿O fue engendrado? ¿O es autoexistente? Esas son las tres posiciones, como ustedes pueden ver. Los arrianos dicen fue creado, por lo tanto no hay que adorarlo. Los binitarios es engendrado, por lo tanto también debemos adorarlo como al Padre. Y los trinitarios dicen no, ni el Padre fue creado, ni el Hijo fue creado, ni el Espíritu Santo fue creado. Los tres son autoexistentes, son Dios y a los tres debemos adorarlos. Esa es la diferencia, ¿ok? Bueno, pero entonces vamos ahora a ver, en primer lugar la palabra eterno. Es importante ver qué quiere decir la palabra eterno en el original hebreo. Olam en el Antiguo Testamento se utiliza 439 veces en 414 versículos.
En el Nuevo Testamento, la palabra aión, ¿verdad? Tiene el mismo sentido que el Antiguo Testamento. La palabra olam se puede traducir como eterno, como perpetuidad, como incesante, para siempre y duradero. Cuando se refiere a Dios, quiere decir que es eterno, sin límites, eternamente, para siempre. En otros casos, cuando se refiere a, por ejemplo, que la persona, Dios dijo, voy a quemar o a destruir para siempre esta nación, no quiere decir que va a ser una cosa continua, sino es un acto que hasta ahí se terminó, ¿verdad? El sentido eterno tiene dos significados, uno que dura para siempre, otro que es destruido y sus consecuencias son eternas. ¿Entienden o no captan? Cuando yo quemo esta mesa, la quemé para siempre. ¿Por qué? Porque ya no existe más. ¿Ok? Esa es una cosa. Pero si la quemo para siempre, también quiere decir que de ahí en adelante ya no, sus consecuencias son eternas, porque ya nunca más se va a volver a levantar. Así va a pasar en el infierno. La persona va a arder eternamente y para siempre. ¿Qué quiere decir? Va a arder, se va a consumir y las consecuencias después son eternas. No más se levantará. Ese es el concepto de eterno, ¿ok? Eso es interesante para saber que el infierno que va a arder para siempre no quiere decir que siempre va a estar ardiendo, sino que las consecuencias de ese castigo van a ser eternas. ¿Captan el punto, verdad? Ok. Vamos a empezar primero hablando de la eternidad de Dios. Hay muchos pasajes de que Dios dicen que Dios es eterno, abundantes. Yo solamente voy a tomar uno que se encuentra en Isaías 40:28. No has oído que el Dios eterno, Olam, es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Ahí claramente está diciendo que Jehová es eterno. Y cuando se habla de Dios eterno, quiere decir que va a durar ¿qué? No solamente que va a durar, sino que desde el mero principio, antes de que existiesen todas las cosas, ya está allí. Eso significa eternidad. Y cuando hablan del principio, pues, ¿cuándo fue? ¿Quién sabe? Y hasta el fin, también. Ese es el sentido eterno cuando se habla de Dios. Ok, vamos a leer otros dos pasajes que para mí son la regla, la norma para entender el concepto de la divinidad. Dice la palabra de Dios que por boca de 2 o 3 testigos conste que toda palabra. Y lo mismo sucede en el sentido de que cuando quiero probar alguna cosa, lo que voy a hacer precisamente por lo menos con 2 textos o más. Si no más con un solo texto tengo, pues mi argumento no tiene validez. Y ahorita vamos a ver precisamente estos 2 pasajes que dicen exactamente lo mismo, pero en diferentes palabras. Vamos a ver primero, y me gustaría que en sus Biblias lo subrayen, porque son textos sumamente importantes. Isaías 43:10 dice: ustedes son mis testigos, afirma el Señor. Son mis siervos escogidos para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy. Ahora sí, como dice un pastor amigo mío, ojos, pestaña, oreja, ¿verdad? Ojos, pestaña y ceja y mucha ¿qué? Mucha oreja. Antes de mí, ¿qué? No fue formado Dios. Antes de mí, nadie, ningún Dios. Ni lo será ¿qué? Después de mí. Ahí Dios dice, miren, yo soy el Dios, antes de mí nunca existió, ni lo va a existir después. Es bien importante que entendamos
Que entonces que cualquier ser que después surja, que se quiera o se diga que es Dios, no es Dios, porque Dios dijo aquí, después de mí no va a haber otro Dios. Bueno, Isaías 44:6, otro pasaje. Yo soy el primero, ¿y qué más? Soy el postrero. Está hablando de que es eterno, desde el principio y hasta el fin. Él es el único. Fuera de mí, ¿qué cosa? En otras palabras, desde el principio existo hasta el final, y fuera de mí no hay ningún Dios. Dos textos muy importantes para decir, ok, aquí vamos a ver quién tiene la verdad. Bueno, para ello vamos a ver primero la posición unitaria, la de los que creen que Dios el Padre es el único y que fuera de Él no hay Dios. Basado en este pasaje, en estos pasajes que yo digo, aparentemente, pues el Padre es el único, porque dicen que Cristo fue creado o que fue engendrado, pero eso quiere decir que fue ¿qué? Después. Y si fue después, Dios dice, no son ¿qué? No son Dios. ¿Captan o no están captando? Los veo muy así como que con sueño. Bueno, ¿será que les interrumpí su reposo sabático? Bueno, vamos a ver cuáles son sus argumentos. Apocalipsis 3:14. Estos argumentos los desarrolló ese caballero que nació allá por el año 250 después de Cristo y que murió en el 336 después de Cristo. Se llama Arrio, allá en Alejandría. Y él dice, miren, aquí dice, al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. O sea que Jesús, que es el testigo fiel y verdadero, el amén, Él es el primer ser creado por Dios. ¿Lo ven? Pareciera ser que así es, ¿verdad? Y luego dice, Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Pues el primogénito es el primer ser, el primer hijo, el principio de una creación. Y luego, eso lo dice Dios. Pero ¿qué dice Cristo? Habéis oído, dice Juan 14:28, y yo os lo he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre. ¿Por qué? Pues ahí está. ¿Qué más argumentos, señores? 3 versículos poderosos que dicen que Cristo es un ser que fue creado en el principio, es el primer ser creado, el primogénito. El Padre es mayor que él, Cristo mismo lo dijo, ¿ok? No voy a poder, no voy a tener tiempo de explicar esto, porque eso de que el Padre mayor es que yo, hay que verlo en el contexto. Cuando Cristo estaba aquí, Él era un hijo sometido a la voluntad del Padre, ¿verdad? Para ello, ya les dije, tengo un USB con 12 horas de grabación, son 3 videos, 3 cada uno, de 3 horas cada uno, son 4 videos, 12 en total, y allí desgloso esto. Ahorita solamente pues les estoy dándoles un resumen de esas 15 horas que están grabadas allí. Bueno, así que la posición de Arrio dice, a ver, ¿y qué pasó? Se quedó allí. Ahí está. Ok. Fíjense bien, la posición de Arrio es, el Padre es Dios. Yo no debo adorar al Hijo porque es Dios con minúsculas. Es el primer ser creado y utiliza una palabra en griego que es fue hecho, fue manejado, o sea, como cuando hago una silla o una mesa, así, el Padre lo hizo. No hay ninguna relación entre el Creador
y la creación que Él hizo, así como un carpintero no tiene nada que ver con esa mesa más que Él fue el que la hizo. Así que aparentemente tienen razón. Pareciera que pues entonces los arrianos están en la razón. ¿Y qué cuanto al Espíritu Santo? Está bien, Cristo es un ser creado. ¿Qué dice del Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo es el poder activo de Dios. Es una energía, es una fuerza. No, ni siquiera debemos adorarlo. ¿Por qué? Pues es una fuerza. Adorar una fuerza es ser idólatra. A Cristo no lo vamos a adorar. Hay que darle reverencia porque Él es el primer ser creado y es Dios con minúscula. Bueno, aquí están una serie que yo grabé junto con el pastor Miranda ya hace algunos años atrás, que en YouTube lo pueden buscar como Fundamentos de la Fe. Y en ese tercer tema, porque son 26 programas que hicimos, entre los cuales el tercer programa es sobre la divinidad de Cristo, el cuarto es sobre la divinidad de Cristo, la segunda parte, y el noveno programa es El Padre mayor es que yo. Ahí pueden encontrar esas respuestas. No tengo tiempo ahora para darlas, pero allí en el USB está todo bien explicado. Vamos entonces a ver si es cierto y por qué no es cierto, si no es cierto. En primer lugar, el Padre es de mayor jerarquía que hizo. Es un falso concepto. Este falso concepto viene del trasfondo de la cosmovisión griega. Ya hemos dicho que la filosofía y el pensamiento griego influyeron mucho en el pensamiento occidental. Sin embargo, en Medio Oriente, el primogénito tiene la jerarquía del Padre y asume la autoridad del Padre en ausencia de éste. En otras palabras, no es lo mismo que se piensa como acá, que el Padre tiene mayor jerarquía y autoridad. Allá el Padre y el Hijo en esa manera, obviamente el patriarca manda, pero el que inmediatamente en la ausencia está el otro, ¿verdad? Así que por esa razón el ser hijo equivale a ser igual al Padre. A Cristo se le llama hijo porque su nacimiento en esta tierra y su obra de redención en favor de nosotros. Pero vamos a ver algunos ejemplos donde van a ver que ser hijo es ser igual, no ser inferior. Dice ahí en Juan 5:18, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el sábado o de reposo, sino que también decía que Dios era, ¿qué cosa? ¿Su qué? Su propio Padre. ¿Qué más? Haciéndose igual a Dios. O sea, cuando Cristo decía mi Padre, quería decir que Él era, ¿qué cosa? Igual al Padre. ¿Sí? 1 Juan 5:20. Sabemos que el Hijo ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, la vida eterna. Fíjense bien, habla su Hijo Jesucristo, y su Hijo es verdadero Dios, el verdadero Dios y la vida eterna. Para Juan, Cristo y Dios eran igual, ¿verdad? Es el verdadero Dios Cristo y el Padre es Dios también. Y luego en Marcos 3:11 dice, y los espíritus inmundos, ahora los demonios confiesan, dice, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. ¿Por qué se postraban? Cuando dice al Señor tu Dios adorarás y Él solo servirás. ¿Por qué se postraban ante Cristo? Porque reconocían que Él era ¿qué? Era Dios. Tú eres el Hijo de Dios. En otras palabras, tú eres Dios. Así que en la Biblia cuando se habla de Cristo como Hijo de Dios, es decir, igual a Dios. En el Nuevo Testamento 45 veces el Hijo de Dios se usa en este sentido. No voy a dar todos los pasajes porque no, el tiempo no me daría para toda la tarde aquí. Ahora, eso dice, no, pero usted está sacando ahí queriendo interpretar. ¿Dónde dice que Cristo es igual a Dios? Bueno, vamos allá. Filipenses 2:6.
y subrayenlo por favor en su Biblia. Hablando de Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser, ¿qué cosa? ¿Qué dice? A ver, no escucho. Igual a Dios, el cual siendo igual a Dios. Y usa una palabra que todos conocemos. ¿Cómo se llama el triángulo que tiene dos lados iguales? ¿Triángulo qué? Isósceles. ¿Por qué se llama isósceles? Pues que tiene dos lados iguales, dos piernas iguales, literalmente. Y Cristo es igual a Dios y utiliza isateo en griego, igual a Dios. Y luego, Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino, ¿quién? Cristo, el cual es ¿qué? Dios sobre todas las cosas. Y luego dice Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente, ¿qué cosa? Toda la plenitud de la deidad. ¿Qué quiere decir eso? En él habita toda la plenitud de la deidad. Pues que es Dios plenamente, que es igual a Dios. Primera de Juan 6:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así que con estos pasajes no hay vuelta de que el Padre y el Hijo, los dos son Dios. Y los dos son ¿qué? Iguales. Son iguales. Ok. Así que la posición arriana queda a un lado porque ellos asumen de que el Hijo es inferior y que no hay que adorarlo, pero aquí dice que es igual a Dios y que es el verdadero Dios y que aún los demonios ¿qué? Se postraban en adoración. Y también los apóstoles, también después de que Jesús resucitó, dice, se postraron y le adoraron. Bueno, ahora vamos a ver la otra posición, la posición binitaria o semi-arriana. ¿Cuáles son los argumentos de los binitarios? Bueno, ellos manejan otros pasajes y también manejan algunas ideas de Arrio. El texto clave para ellos es Hebreos 1:5 y dice así: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, y otra vez yo seré a él padre y él será mi hijo. Fíjense, ahí dice que es su hijo y que yo te engendré hoy. En otras palabras, Cristo no es eterno, sino que en algún momento de la eternidad el Padre lo engendró y lo declaró su hijo. Tiene la misma naturaleza, por lo tanto es Dios. Y dice Colosenses 1:15, Él es la imagen de Dios, el primogénito de toda creación. Primogénito quiere decir el primer ser engendrado por un padre y una madre. Así que Cristo allí pues es engendrado. Quiere decir que Cristo no es eterno, sino que en algún momento Dios, en algún momento de la eternidad, lo engendró y de allí en adelante Cristo existe. ¿Y de dónde sacan esa idea? Bueno, Miqueas 5:2 dice lo siguiente: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El hecho de me saldrá, viene esa idea en el verbo hebreo, como por ejemplo cuando el hijo sale de ¿qué? Del vientre de la madre. Dice, de ti me saldrá. Quiere decir que del padre va a salir el hijo, pero sus salidas son desde en algún momento de la eternidad. Dios, como dice, mi hijo eres tú, yo te engendré. Entonces Dios lo engendró. A ver, ¿y cómo salen con esta idea? Bueno, ¿se acuerdan de que Dios creó a Adán y le sopló y fue un ser vivo? Y después, cuando Dios se dio cuenta de que Adán pues no tenía una compañera como el perro y el gato y todos que eran parejita, dijo, bueno, le voy a hacer una ayuda idónea. Le puso anestesia a Adán,
le hace una cirugía aquí, le abre, le quita una costilla, le cierra la costilla y de esa costilla proveniente del seno de Abraham hace a la mujer. Así que Dios, usando el mismo método, Él sacó a su hijo de su seno y lo engendró. No sé si hayan oído alguna. ¿Alguien ha oído este concepto? Bueno, pues ya lo escucharon. Ahora, vamos a ver ese asunto de engendrado. Ese pasaje que leímos de Hebreos, en realidad es una cita bíblica de un salmo en el Antiguo Testamento. Y el salmo es el Salmo 2, versículos 7 y 8. Allí en el seminario que tengo, dedico todo, precisamente, yo te engendré hoy, dedico todo un tema completo, casi una hora, para contestar esto. Dice el salmista: pero yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y sobre esta base, en Hebreos, Dios, citando a este pasaje, lo utiliza diciendo que Dios declaró que Cristo había sido engendrado hoy. Juan 3:16, otro pasaje que ellos utilizan. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo, ¿qué? Unigénito. Vamos a explicar esta palabra, monogenes en griego. Resulta que unigénito no es una palabra que proviene del griego, sino del latín. ¿Y cómo salió esa palabra unigénito? Bueno, resulta que en ese tiempo en que había una serie de problemas relacionados con la naturaleza de Cristo, de que si era igual a Dios o era Dios, se utilizaban dos palabras precisamente. Homoió en griego significa semejante, ¿verdad? Y homoousios quiere decir de la misma naturaleza. Y homoiousios con una i significa semejante. Homoousios igual. Lo otro, semejante. Dos palabras que los diferencia una sola letra, y la i. ¿Y qué quiere decir homoousios? Igual, de la misma naturaleza. ¿La misma naturaleza quién? Del Padre. Y homoiousios, ¿qué quiere decir? De semejante naturaleza. A ver. ¿Y qué igual y semejante no son lo mismo? No. Son dos cosas completamente diferentes. Una es que es de la misma naturaleza y otro que es parecido, pero no igual, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? La palabra monogenes es en el griego traducido como único en su especie y en el Antiguo Testamento es traducido como Yahid. ¿Se acuerdan de la palabra Yahid cuando hablamos de la deidad, de la Trinidad? ¿Para quién se usaba Yahid? La hija de Jefté era su ¿qué? Yahid. Isaac era el Yahid ¿de quién? De Abraham, porque era el único. Bueno, Cristo es un monogenes, es un Yahid de Dios, ¿qué? Es único en su especie. No quiere decir engendrado, sino que es único en su especie. Pero Jerónimo, queriendo resolver el problema de que fuera de la misma naturaleza, dijo, bueno, el Padre y el Hijo participan de la misma naturaleza. Por lo tanto, ¿son qué? Homoousios, no homoiousios. Y como en latín, que decir que es de la misma naturaleza, unigénitos, de la misma
naturaleza. Y se vino que el sentido de que salió o fue engendrado por el Padre. Y por eso se puso monogenes. Y la palabra monogenes quiere decir el uno, el único engendrado. Pero la palabra en griego no significa eso, quiere decir único en su especie. Y como la Vulgata latina sirvió de base para Cipriano de Valera y después a Reina Valera, venía la palabra unigénito, entonces toman la palabra unigénito y la traspasan del latín al español, y también del latín a la King James Version en inglés, también only begotten, y acá unigénito. Los dos quiere decir los únicos engendrados, pero en latín, pero en el griego no quería decir eso, y ahí es donde se confundieron. Y bueno, no tengo tiempo para ampliar más, pero si ustedes quieren, allí mismo en Fundamentos de la Fe, el programa número 8, en YouTube lo pueden encontrar, busquen Fundamentos de la Fe, Armando Juárez, y entonces en el tema número 8, Yo te engendré hoy, allí está una explicación más detallada de lo que yo explico. Así que la posición semiarriana es que el Padre existe de la eternidad y que el Hijo en algún momento fue engendrado, ¿sí? Y por lo tanto allí, tanto los arrianos como los unitarios, pues tienen problemas. Pero vamos a ver entonces, bueno, ¿qué es lo que piensan al respecto del Espíritu Santo? Bueno, ya les dije que los semiarrianos, Cristo volvió al cielo, como se encarnó aquí, va y se desencarna allá y entonces regresa como Espíritu Santo, y por lo tanto no más creen en el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo es el mismo Cristo. Eso es lo que enseñan, y eso es lo que están enseñando todos los que están en contra de la Iglesia Adventista, que dicen que la Iglesia Adventista cree en una herejía, porque no es cierto, porque solamente hay dos personas, la tercera persona no es más, la tercera persona es Satanás, porque él quiso ser el tercero, después de Cristo quería ser el tercero. Se van. Pero bueno, así que tenemos que estas dos posiciones, tanto los arrianos como los semiarrianos, no pueden, ¿verdad?, demostrar que dice antes de mí no fue formado Dios ni lo será después de mí. Por lo tanto, ellos no tienen una posición para decir los tres son eternos ni son dioses. ¿Por qué? Porque solo uno es Dios. Ok. ¿Qué problemas hay con estas interpretaciones? Bueno, el que afirmar que Cristo fue creado, engendrado en algún momento de la eternidad, ya ponen a Cristo y al Espíritu Santo fuera del espectro, y entonces nomás queda el Padre. Asumen que el Padre es mayor por ser Padre y Cristo es inferior por ser Hijo, negando la divinidad plena de Cristo y confundiendo la sumisión con inferioridad. Y que el Espíritu Santo es un poder, no una persona, los arrianos, negando la personalidad y la divinidad del Espíritu Santo. O que el Espíritu Santo es lo mismo que Cristo, desvestido de la humanidad, confundiendo la personalidad y la divinidad de Cristo con la del Espíritu Santo, cometiendo un grave error. O sea que los dos están equivocados porque están interpretando mal las Escrituras. Y claro, Jesús mismo les dice, y fíjense bien, si ubican al Padre y al Hijo, pero al Hijo en un nivel inferior y el Espíritu Santo todavía en un nivel inferior, o confundiéndolo con Cristo mismo, Jesús les dice, mire, los escribas habían venido a Jerusalén y decían que tenían ¿a quién? A Belcebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y entonces Cristo les dijo, a cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias contra cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Y luego en Mateo 12, 31 y 32, por lo tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada.
A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Ok, aquí vamos a pensar. Si el Espíritu Santo es igual a Cristo, ¿cómo que si habla contra el Hijo del Hombre, contra Cristo, te perdono, y si hablas contra el Espíritu Santo, no tienes perdón? Pues si es el mismo, ¿cómo está? Ahora, si dices que el Espíritu Santo solo es una influencia, estás negando la personalidad y la divinidad del Espíritu Santo. Y por lo tanto, estás blasfemando. ¿Por qué? Estás rechazando a el mismo Dios. Bueno, ya después que hemos visto esto, viene la pregunta, bueno, ¿y qué creemos nosotros? ¿Cuál es la posición trinitaria? Vamos a ver lo que dice las 27 creencias, la creencia número 2 de las 28 creencias de la Iglesia Adventista. Dice, hay un solo Dios. ¿Quién? El Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Una unidad de qué? De 3 personas, ¿cómo? Coeternas. Dios es, ¿qué cosa? Inmortal, todopoderoso, omnisapiente, superior a todos y ¿qué? Omnipresente. Es infinito y escapa a la comprensión humana, aunque se le puede conocer por medio de su autorrevelación. Es digno para siempre de reverencia, adoración y servicio por parte de toda la creación. O sea que allí la iglesia acepta al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como los 3 personas divinas, con todas las características, los 3 de la divinidad, y que a los 3, como dice ahí, digno de ¿qué? De reverencia, adoración y servicio. Ok, eso es lo que la Iglesia Adventista dice. ¿Por qué? Pues vamos a empezar, ahora sí. Vamos a empezar con el texto que es la bala que les va a atravesar la cabeza a estos 2 grupos. Dice, en el principio. ¿Y qué quiere decir cuando dice en el principio? ¿Cuándo? ¿A qué principio se refiere? Antes de que existieran todas las cosas, porque allí en el versículo 3 dice, por Él fueron hechas todas las cosas y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Entonces, en el principio quiere decir, antes que existiese cualquier cosa, ya era el verbo. La palabra era en el idioma original tiene una variante que nosotros no tenemos. Nosotros hablamos de presente, pasado, futuro y otras combinaciones del antepresente, antepasado y antefuturo, y mezclamos diferentes, pero refiriéndose al tiempo. En el griego no se habla de tiempo, se habla de una especie de acción. Si es una acción que yo la realizaba en el pasado y la continúo haciendo, si es una acción que estoy realizando en el presente o es una acción que hice y hasta ahí, son diferentes formas de describir usando los verbos. Aquí el verbo es un imperfecto y el verbo imperfecto quiere decir que es algo que se estaba haciendo y no se sabe desde cuándo, que sigue existiendo y va a seguir existiendo, ¿sabe para cuándo? En otras palabras, es una especie de acción que no tiene ni principio ni fin. Ese es el verbo de la eternidad. Y dice, en el principio era el verbo, quiere decir que existe pues desde el principio. Y el verbo, ¿qué cosa? Era con Dios. Ahí ya me está poniendo ¿a quién? Al Padre, al Hijo. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Por eso Dios dijo, antes de mí nadie y después de mí nadie. ¿Por qué? Porque Cristo y el Padre están ¿qué? Desde el principio, juntos, ¿verdad? Desde la eternidad. Y el verbo era Dios. En otras palabras, Cristo es Dios, el Padre es Dios. Y ahora viene la palabra. ¿Y el Espíritu Santo? ¿Dónde está? Bueno, vamos a ver primero qué nos dice la palabra de Dios.
Ya vimos, ¿verdad? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En otras palabras, antes de que fueran hechas las cosas, ya estaba Cristo con el Padre y también era Dios, los dos. Y dice de Cristo: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será rey en Israel, Señor en Israel, y sus salidas son ¿desde cuándo? Pero esas salidas no tienen que ver con que lo engendró, sino que Él empieza desde el principio, porque ya está allí. ¿Desde los días de qué? De la eternidad. Ese es se llama un sinónimo paralelo. Se dice una cosa y se vuelve a decir lo mismo con otras palabras. Y cuando se anuncia que Cristo va a venir, ese que existía desde la eternidad, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre como admirable consejero. ¿Qué más? Dios fuerte. ¿Y qué más? Ese niño es un Dios fuerte y un Padre eterno. Si es un Padre eterno, pues existe de la eternidad. Y si es un Dios fuerte, pues todopoderoso, todo lo puede. El príncipe de paz. Ese niño, por eso se llama Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Por qué? Es Dios. ¿Y desde cuándo? Pues desde la eternidad. Ahí es un Padre eterno. El niño va a ser un Padre eterno. Ahora, fíjense bien, vamos a ver Hechos 1:8. Más del Hijo dice: tu trono, oh Dios. ¿De quién está hablando? Del Hijo. Tu trono, oh Dios. Al Hijo le están diciendo: oh Dios, por el siglo de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y luego en Hebreos, ahí mismo en el capítulo 1, pero el versículo 10 y 12 dice: tú, oh Señor, refiriéndose a Jesús, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos envejecerán como las vestiduras, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. En otras palabras, tú eres eterno. Y entonces, allí en Apocalipsis, cuando se le aparece Jesús a Juan, dice Juan: cuando le vi, caí como ¿qué? Como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy ¿qué cosa? El primero y ¿qué? El último, el que vivo y estuve ¿qué? Mas he aquí que vivo ¿por qué? Por los siglos, primero y el último. ¿Se acuerdan que dice Dios: yo soy el primero y soy ¿qué? El último, fuera de mí no hay Dios? Y Cristo aquí está diciendo que también eres el primero y es el último. Y la pregunta: ¿cuándo fue engendrado? Bueno, ahí dice: pero yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte, yo publicaré el decreto que Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ok, hoy. ¿Cuándo hoy? Fíjense bien, Hebreos 1 del 3 al 5. Vean en qué contexto. Cristo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo Él realizó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo? ¿En dónde? En la cruz del Calvario, exactamente. Se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré el padre y él me será a mi hijo? Fíjense bien, está hablando que después de que Cristo murió y ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios, entonces Dios le hace la aclaración: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré el padre y él será a mi hijo. Está hablando después de ¿qué cosa? De la resurrección. Y lo estoy adivinando o imaginando. Bueno, vamos a ver qué nos dicen otros. Por ejemplo, Pablo, allí dando un discurso: nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando ¿a quién?
a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver, dijo, os daré las misericordias fieles de David. ¿Cuándo es que le dijo, mi hijo eres tú? ¿En la eternidad o después de que resucitó? ¿Qué dice ahí Pablo? Resucitando a Jesús, dice, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo, mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más vuelves corrupción, bueno, ahí se puede ver que se refiere al momento cuando Jesús resucita y sube al cielo y le dice, siéntate a mi diestra, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Está hablando después de la resurrección, no está hablando de la eternidad, sino algo que sucedió después que Jesús resucitó y fue al cielo. Y por si fuera poco, vamos a ver Romanos 1, 3 y 4, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, pero fue declarado, ¿qué cosa? Hijo de Dios con poder, según el Espíritu y la santidad. ¿Por qué? Por la resurrección de los muertos. ¿Cuándo fue declarado hijo de Dios? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Después de la resurrección de los muertos. ¿Fue en la eternidad? No, fue después que Jesús subió y él, ¿verdad? Si leemos el Salmo y todo, vamos a darnos cuenta de eso, pero no tengo tiempo. Pero vamos a ver lo que Elena de White dice, ya la Biblia nos confirma. Y dice, bueno, la señora White no dice eso. Dice, Señales de los Tiempos, 29 de agosto de 1900, que está en la página 446 del libro Evangelismo. Cristo es el Hijo de Dios preexistente, ¿y qué más? A ver, perdón, no lo he cambiado. Ahora sí, léanlo conmigo. Cristo es el Hijo de Dios, ¿qué? Preexistente, ¿y qué más? Existente por sí mismo. Al hablar de esta preexistencia, Cristo hace retroceder la mente ¿hacia qué? Hacia edades sin fin. Nos asegura que nunca hubo un tiempo cuando Él no haya estado en estrecha relación con el Hijo Eterno. No hay de que salió de mí, no. Existe desde la edad sin fin y dice autoexistente por sí mismo. Preexistente. ¿Qué quiere decir preexistente? Pues que existe desde antes de nada, es existente por sí mismo. Y ahora esta cita, por si nos falta otra. En Cristo hay ¿qué cosa? Vida original, que no ¿qué? Proviene ni qué más, deriva de otra. El que tiene el Hijo tiene la vida. ¿Qué quiere decir eso, vida original? Pues que el Padre no lo engendró, porque no proviene del Padre, ni deriva del Padre. Es vida original. Y por si fuera poco, vamos a manuscrito 1897. Era igual a Dios, infinito y omnipotente. Él es Hijo eterno y existente por sí mismo. Y nada más rápido porque el tiempo ya nos alcanzó. Vean, vamos a ver. Los tres son coeternos. Isaías 40, 28 dice, el Dios eterno es Jehová. En Isaías 9, 6 dice, Dios fuerte, Padre ¿qué? Eterno. El Espíritu Santo dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofrecía a sí mismo a Dios. O sea que Dios es eterno, Cristo es eterno, y ya vimos otros pasajes, nada más aquí estamos afirmando, y el Espíritu eterno. O sea que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo existen ¿desde cuándo? Desde la eternidad. Ni antes ni después. Así es que decir que fue engendrado o creado después es mentira. La Biblia nos está diciendo claramente que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo existen desde el principio. En el principio era el Verbo, era con Dios, era Dios, y el Espíritu Santo es eterno, quiere decir que allí estaban los tres desde la eternidad, coexistiendo, no
deriva el Padre del Hijo, ni el Hijo del Padre, ni el Espíritu Santo de ellos. Son autoexistentes. Primero y último. El Padre, yo soy el primero, yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios, dice Isaías 44:6. Apocalipsis 22:13 dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. ¿Y qué más? El primero y el último. Y allí, cuando habla del Espíritu eterno, quiere decir que existe ¿desde cuándo? Desde el principio, y va a seguir existiendo ¿hasta cuándo? O sea, el primero y el último. Ahí están los tres. Los tres son coiguales. ¿Quién de los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová? Dice el salmista. Bueno, aquí dice que Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ahí dice que Cristo y el Padre son iguales. Y entonces, en Hechos 5 dice, le dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. En otras palabras, el Espíritu Santo también es Dios, y si es Dios es igual al Padre y es igual al Hijo. Y fíjense bien, los tres estuvieron presentes cuando Cristo fue concebido aquí. Entonces le dice el ángel a María, ¿cómo será esto? Pues yo no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo, hablando de Dios, te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahí están los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el bautismo, y Jesús después que fue bautizado subió del agua, y aquí que los cielos fueron abiertos, se vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado a quien tengo complacencia. Jesús, el Espíritu Santo y el Padre. En la crucifixión, cerca de la hora nona, Jesús clamó a gran voz diciendo, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Está hablándole al Padre, ¿verdad? Ahí está en la resurrección. Dice allí que en 1 Pedro, dice, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, hablando de Cristo, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Romanos 8:11, si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará. O sea, el Espíritu, el que levantó a los muertos es Dios y Cristo. Dice aquí, por eso me ama el Padre. A ver, ¿sí? Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. En otras palabras, Cristo es autoexistente, tiene vida en sí mismo. ¿Y qué pasó? Dice que el Padre lo levantó, que el Espíritu Santo lo levantó, y Cristo dice, yo me levanté por mí mismo. ¿Cómo está? Bueno, el Padre le dijo, hijo, levántate. El ángel dijo, Jesús, tu Padre te llama. El Espíritu Santo le dijo, es tiempo que te levantes, y Cristo, por la vida que había en él, porque era Dios, se levantó. Los tres participaron en esa acción. Ahora, los atributos o características de Dios. Hay atributos de característica de Dios comunicables, la santidad, la justicia, la bondad, el amor, la pureza, todos son que Dios los comunica, que los comparte. Pero hay características que Dios no comparte, como es su omnipresencia, su omnipotencia, su omnisapiencia y su eternidad. Entonces, vamos a ver. También le dijo, yo soy el Dios omnipotente, Génesis 35, el Padre. Y Jesús se acercó y les dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Pues es omnipotente, toda potestad, todo poder me es dado. Y dice en Job 33:4, el Espíritu de Dios me hizo, el soplo del omnipotente me dio vida. En otras palabras, el Espíritu de Dios y el omnipotente, el Espíritu de Dios es omnipotente, porque en el hebreo
hay lo que se llaman un paralelo sinónimo. Se dice una declaración, el Espíritu de Dios me hizo. El soplo, espíritu y soplo es lo mismo, del omnipotente me dio vida. Ahí está. Si ustedes, los cielos declaran la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dice una cosa y dice lo otro y dice lo mismo, aunque dicen otras palabras. Aquí tenemos eso mismo. Los tres son omnisapientes. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, dice Romanos 11:23. Del Hijo dice: todas las cosas fueron entregadas a mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiere revelar. A ver, conocer al Padre significa, el verbo ginosco es un conocimiento profundo, completo, amplio, total. Y dice: yo conozco al Padre. ¿Y qué dice el Espíritu Santo? Pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Para escudriñar a Dios, aún lo profundo de Dios, tiene que ser omnisapiente. Y Cristo, para conocer a Dios en plenitud, tiene que ser omnisapiente. Y el Padre también es. Los tres son omnisapientes. Los tres son omnipresentes. He aquí los cielos y los cielos de la tierra no te pueden contener. Dios está en todo. Y Jesús dijo: donde están dos o tres congregados en mi nombre, he aquí yo estoy, ¿qué? En medio de ellos. ¿Qué quiere decir? Pues que está ahí, omnipresente. Y el Salmo 139: ¿a dónde me iré y a dónde iré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú, y el Seol si hiciera mi estrado, he aquí tú estás ahí. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asistirá a su diestra. ¿A dónde iré de tu espíritu? Los tres son omnipresentes. Solamente pongo una cita de Elena de White para terminar. La divinidad de Cristo, cuando estaban planeando, ¿se acuerdan que hablé en la historia de la redención? Cuando estaban planeando crear todo y todas las personas con inteligencia superior, salió el problema del pecado con Satanás y que el hombre iba a caer. Entonces, al saber ellos, porque son omnisapientes, la divinidad se conmovió de piedad por la humanidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se dieron a sí mismos la obra de formar un plan. Ok, ¿qué vamos a hacer para salvar a la raza humana? Con el fin de llevar a cabo plenamente ese plan, se decidió entre ellos: ¿quién va? Jesús dijo: yo voy, que después se llamará Cristo o el Hijo. El unigénito, se decidió que Cristo, el unigénito Hijo de Dios, se entregaría a sí mismo como ofrenda por el pecado. Yo voy a morir. Cuando yo me vaya haciendo al cielo, el Espíritu Santo va a tomar mi lugar para seguir haciendo esto, y el Padre es el que va a estar velando porque todo el plan de la redención se lleve a cabo. Y por eso es que Elena de White claramente dice: hay tres personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estas tres grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe. Esos poderes colaborarán con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir una vida de Cristo. Cuando entregáis a Cristo y hacéis una promesa ante la presencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las tres grandes personalidades dignatarios del cielo, aferraos a esa promesa. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Tal vez nada más una para qué es lo que dice ella en relación con el Espíritu Santo. Dice el deseo de todas las gentes: el pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención ¿de quién? De la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino que con la plenitud del poder divino. Bueno, ya no les digo más porque el tiempo se acaba, pero ahí lo tienen todo en esos videos que están en el UCB. ¿Hay alguna pregunta antes de concluir? A ver, ¿sí?
Bueno, ya no tengo para volverle a explicar, pero en el USB lo va a tener todo. Creemos en tres personas, un Dios, tres personas. No creemos en un solo Dios y que un ser inferior, Cristo y el Espíritu Santo en influencia. Eso creen los unitarios o arrianos. No creemos que el Padre y el Hijo solo son Dios y que el Espíritu Santo no, sino que es Cristo mismo. Son tres. El Padre no crea al Hijo ni al Espíritu Santo. Los tres son autoexistentes, son eternos, son Dios, son omnisapientes, omnipresentes. Lo que les dije ahí, los tres son. ¿Qué vamos a creer? Pues que son tres personas. ¿Cuántos? Un solo Dios. ¿Por qué? Es el concepto de unidad, como le presenté en la mañana. Es uno, pero no uno numérico, sino uno en qué sentido? De unidad. ¿Quedó claro? Ok. ¿Qué más? Sí. A ver. A ver, espérame, hermano, porque los hermanos de allá quieren oír y... A ver, denle... Ok, ya. En la fe de Jesús, en la primera lección, donde dice que cuántos dioses hay. Y ahí nosotros le explicamos a la persona que está estudiando con nosotros que hay un solo Dios, pero después hay otra pregunta que dice cuántas son las personas de la Trinidad. A veces quizás se puede confundir la gente cuando nosotros les decimos, no, es que la primera pregunta dice que hay un solo Dios, y por qué después tú me dices que hay tres, ¿verdad? Cuando hay personas, por ejemplo, que apenas están conociendo de la Biblia, se pueden llegar a confundir, de alguna manera se pueden llegar a confundir con estas dos preguntas. Muy bien, por eso es que es importante, y el primer tema que di en la mañana, dije, cuando se habla de un solo Dios, no está hablando de una persona, de un ser, está hablando de uno en el sentido de ¿qué? Unidad. Son tres unidos, así como el esposo y la esposa, los dos son uno, así Dios, los tres son uno. ¿Sí? No es una persona, es un Dios. Dios es un término genérico para que describir a tres personas que forman esa deidad, es una unidad. La palabra Trinidad, aunque no existe en la Biblia, es un concepto creado para describir ese concepto que está en la Biblia. La palabra es triunidad, la unidad de tres. Se acortó Trinidad, pero realmente es triunidad. Es el concepto bíblico. Son tres que son uno, en el sentido de unidad. Ok, gracias, porque yo cuando he dado a veces la lección de la fe de Jesús, yo les decía a la persona con la que estaba estudiando, ok, sí, Dios es uno, pero en propósito, les decía yo, ¿no? O sea, en un mismo propósito. Cuando Dios hizo el plan de redención, los tres estaban unidos en el mismo propósito. Exactamente, o sea, por eso es que es un Dios en el sentido de unidad. ¿Unidad de qué? De propósito, de naturaleza, de divinidad, de todas sus características, los tres las tienen. Y los tres trabajan como si fueran uno. Lo que hace uno, los demás lo confirman y lo afirman y colaboran con eso. ¿Sí? Okay, muchas gracias, pastor. Sí. A ver, ¿quién? A ver, sí, allá. Pásenle la... Bueno, yo me siento porque he estado parado mucho tiempo. Dos preguntas, pastor, pero Sí, la voy a hacer cómo la no. primera. En la Biblia no existe la palabra Trinidad, Así es. y de hecho el Espíritu de Profecía tampoco maneja esa palabra, sino maneja divinidad. ¿Cuál es la diferencia o por qué como adventistas manejamos la palabra Trinidad cuando el Espíritu de Profecía maneja la palabra divinidad? ¿Por qué no usa la palabra Trinidad? Bueno, ya que tienen ahí esa cita, es Elena de White.
dice, el pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la persona de la divinidad. Y si tercera persona de la divinidad, ¿no dice allí? Ok, vamos a ver esta cita. Hay 3 personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estas 3 grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados. Ok, trío celestial, divinidad. ¿Por qué ella no lo usa? Porque desafortunadamente el concepto Trinidad está conectado con la enseñanza de la Iglesia Popular. Y para no juntos pero no revueltos. ¿Sí? Es lo mismo. Ellos creen lo mismo que nosotros. No todo lo que ellos enseñan está mal. Y esta es una de las cosas que ellos enseñan que está correcta. Pero tienen un concepto de Trinidad que hay sus detalles. Por eso es mejor hablar de la deidad o de la divinidad. ¿Sí? Ok, ¿la otra? Jesús declaró personalmente que Él tenía poder para poner su vida y para volverla a tomar. Sin embargo, el apóstol Pablo dice que fue el Padre el que le dio la vida, no lo resucitó. ¿Cómo entiendo eso? Bueno, y también cuando dice que el Espíritu también lo resucitó. Y Cristo mismo dice, yo tengo poder para resucitarme. ¿Qué? Porque son 3 en propósito, en unidad. Cuando Cristo hace una cosa, los otros 2 participan y se hacen responsables. ¿Sí? Ok. ¿Más preguntas? Bueno, entonces ahora sí, el programa de la Sociedad de Jóvenes lo vamos a dejar y tener un break y le seguimos después con el último tema.